Muy buenos días, Dios me los bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor el día de hoy por permitirnos mirar un nuevo día, una nueva oportunidad de vida. Bendigo a las personas en Villavicencio, en Fomeque, en Chile, Perú, Ecuador. Dios me los bendiga grandemente. El día de hoy vamos a cantar una hermosa canción para darle gracias a nuestro Padre. Invito a los niños a que canten conmigo para que iniciemos esta hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. Fue el estanque en mi ser. Una tu río, la medida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras. Sí, sí. De lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Sí, Señor Padre amado, encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Sí, Señor, Padre, derrama tu gloria, Señor, bendito Padre amado, precioso Señor. Derrama la gloria, Señor, en tus familiares, en tus hijos, Padre amado. Me amas como Padre, un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Sí, Señor, Padre amado, derrama, Señor, tus bendiciones sobre nosotros, sobre tus padres, sobre tus hijos, Señor bendito, Padre. Derrama tu gloria. Me amas como Padre, como un hermano, como un
en tu amor. Señor, sí, Padre, tú nos amas con tu amor, Señor. Tú nos amas con tu amor, con tu poder, Padre amado, Padre precioso. Así es, queremos que tú te muevas de una manera sobrenatural. Muévate, Señor, en este lugar, Padre. Este es tu templo, Señor. No soy yo, sino tú estás en mí, Padre amado, Padre precioso, Señor. Para que seas tú, Padre de la gloria. Sí, Señor. Porque tú eres fiel, grande, maravilloso, Dios. Así es, Padre amado. Amén. Te damos gracias, Padre de la gloria. Queridos hermanos, quiero compartir una palabra que Dios me puso el día de hoy mientras estaba trabajando. Es en Apocalipsis capítulo 3 del 15 al 22. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, la palabra nos dice que uno no tiene que ser ni frío ni caliente. Uno tiene que escoger si es frío o caliente. Porque si uno juega con fuego, que es nuestro Padre, nos puede como castigar en un sentido, porque uno no puede decidir si está acá o no está acá. Entonces uno tiene que decidir con quién en verdad va a estar, si con el de arriba o simplemente con Satanás. Hay personas que dicen que no necesitan de nuestro Padre, que son felices así, sin saber palabras de Él, y llega a un determinado tiempo y sencillamente se empobrecen y llegan a la ruina. En cambio, otras personas con la palabra de nuestro Padre nos enaltece y nos enriquecemos, no tanto por el dinero o por los terrenos que tengamos, sino por la sabiduría que nuestro Padre nos da. Él nos da cada día una enseñanza en la vida, en lo cotidiano, y de ahí uno tiene que aprender si uno está con Él o no está con Él. Yo en mi caso estoy con Él porque Él me ha demostrado unas cosas maravillosas, me ha dado una familia maravillosa, me ha puesto en un trabajo excelente, y saber la palabra de Él es lo más hermoso que puedo saber. Cada cosa he visto su presencia, he visto sus maravillas, y la verdad me encanta y voy a aprender más de Él. Entonces, terminando, y llamar al pastor para que siga. Dios me los bendiga. Esperamos que compartan este link para que otras personas también oigan la palabra, para que sepan un poco más de la presencia de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Hasta luego. Dios les bendiga, muy buenos días. En esta mañana queremos darle gracias a Dios porque nos permite poder estar delante de su presencia.
Queremos darle gracias a Dios porque sabemos que su amor, su poder, su autoridad, porque sabemos que verdaderamente cuando estamos parados en la brecha buscando de su presencia, Él es el que obra, Él es el que transforma, Él es el que rompe nuestras vidas, Él es nuestro papá, el cual nos guía, el cual nos exhorta, pero también el cual nos lleva a toda verdad. Así que ahí donde tú estás, quiero que, como le decía a mi yerno, comparte el link con otras personas. Bendecimos a cada persona que le llega esta palabra y declaramos que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre sus vidas, que sea Dios verdaderamente obrando, que sea Dios transformando tu vida, haciendo que verdaderamente se cumpla en ti la palabra, que cada día podamos ver la obra de Dios de una manera sobrenatural y el respaldo de Dios también de una manera sobrenatural. Así que bendecimos este tiempo, declaramos la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, declaramos el respaldo de Dios y la palabra de Dios será viva y será eficaz. Dios romperá todos los esquemas y hará que tú y yo podamos verdaderamente ver ese Dios que restaura, ese Dios que bendice, ese Dios que hace que verdaderamente podemos tener el poder de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y hoy queremos compartir una palabra que está en Romanos capítulo 8. Y cuando hablamos de Romanos, hablamos de alguien que tiene una vida en el Espíritu. Y hemos estado hablando de la importancia de saber quién somos en Dios. O sea, cuando tú sabes quién eres en Dios, es porque verdaderamente has establecido a Cristo en tu vida. Cuando tú entiendes que si Cristo está establecido en tu vida, ahí lo tienes todo, porque ya dice la palabra que la última palabra que Jesús dijo en la cruz es consumado es. O sea, todo está hecho para ti y para mí. Dice la palabra en Romanos capítulo 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es algo muy importante entender que lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que si estamos verdaderamente en Cristo, si tú dejas que Cristo se manifieste, si tú entiendes la palabra de Dios, escuchas la voz de Dios, entonces verdaderamente no hay ninguna condenación. O sea, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente dice, yo soy cristiano, pero roban, engañan, hacen fraude, mienten. Y todas esas cosas son lo que hacen que no estemos legales delante de Dios. Entonces, al no estar legales, o sea, no es que mi padre se haya apartado de mí y no me quiera ver. No, Dios siempre es fiel y ahí está con sus hijos. Pero al abrirle la puerta a otro, eso es como si tú en tu casa le abres la puerta a un ladrón. ¿Qué pasa? Te va a sacar lo de la casa, te va a robar y va a destruir. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra de esta manera, entendemos que verdaderamente nosotros somos llamados a ver la gloria de Dios. Nosotros somos llamados a que se cumpla en nosotros la palabra, a que podamos ver las maravillas, ver el poder, ver la autoridad y poder permanecer. Que cada día nosotros podamos adorarle y glorificar su nombre. Vamos a estar con mi esposa aquí juntamente. Dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es el Espíritu? ¿Espíritu de qué? De vida. O sea, es el Espíritu de Jesús que nos da la vida. Entonces dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, ¿qué fue lo que dio el Espíritu de Dios en Cristo Jesús? Vida. Y es el que nos da vida a nosotros. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Estamos hablando del Cristo que murió y resucitó. Amén. Estamos hablando del proceso que tuvo Jesús al estar ahí en la muerte, pero al poder resucitar. Amén. Entonces dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, mi espíritu, el espíritu de nosotros, antes de conocer a Dios, de andar con Dios, porque, o sea, mi espíritu conocía a Dios, pero por causa del pecado, mi espíritu había muerto. Entonces, al estar muerto, ¿qué recibió? Juntamente al recibir a Cristo, ¿qué recibimos? Recibió la vida con Cristo. Amén, recibimos vida juntamente con Cristo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. O sea, todo el pecado fue condenado ¿dónde? En nuestra carne. En la carne de Cristo, allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo el proceso que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿alguien en la ley podía precisamente morir en un madero? ¿Podía resucitar? No. Nadie lo hizo. Pero dice, porque en la ley lo que se hacía era llevar un cordero, y el cordero lo llevaban al propiciatorio, allí derramaban la sangre, allí precisamente, pero no había verdaderamente un arrepentimiento, no había un compromiso, no había una resurrección de ese cordero. Pero el cordero inmolado, que es Cristo, Él sí resucitó. Él sí resucitó. Por eso dice que el espíritu de vida en Cristo. ¿El espíritu de vida en quién? En Cristo Jesús. Resucita, da vida, cambia. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Para que qué? La justicia de la ley. O sea, ¿qué somos nosotros? Justicia de Dios en la tierra. Y sigue diciendo que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo vive alguien que vive conforme al Espíritu, amor? Una persona que vive conforme al Espíritu es una persona que tiene su vida espiritual activa, que está en oración, que está en búsqueda de su presencia, que le puede llegar la revelación de Dios, los diseños de Dios. O sea, es una persona preparada para toda buena obra, como lo dijo el Señor. Entonces, si es alguien que vive conforme al Espíritu, me hablaba Dios ahorita, es aquel que está en la búsqueda de Dios como el que busca un tesoro. Y precisamente, imagínense que en su finca te encuentras unas piedritas llenas de oro. ¿Qué harías? Comenzarías a buscar por toda parte. Comenzarías verdaderamente a entender que lo que Dios quiere hacer con tu vida es que verdaderamente entregarte ese tesoro. Entonces, ¿de qué manera tenemos que estar buscando? O sea, tú no vas a buscar, imagínense que en tu finca tú encuentras piedritas chiquiticas de oro. ¿Qué quieres encontrar? El tesoro. El tesoro. Tú no vas a estar ahí consolado únicamente con las migajas que caen, con un poquito que caen. No, porque dice la palabra que los hijos merecen el banquete. Amén. Merecen el pan completo. Amén. No merecemos los migajas, sino merecemos ¿qué? El pan completo. Amén. Así Amén. Te sigue diciendo la palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu el espíritu es vida y paz. O sea, como decía mi esposa, cuando yo tengo una vida espiritual, cuando yo verdaderamente anhelo, busco, ahí Dios está
obrando. Ahí Dios está rompiendo. Ahí Dios está entregando. Él como Padre quiere entregarnos todo lo que tiene para nosotros. Pero ¿de quién depende? De mí mismo, porque yo soy lo que necesito. Y si la palabra dice que ocuparse del Espíritu es vida y es paz, pues primeramente tengo que tener la tranquilidad de saber que Él está conmigo y lo puedo hacer todo. No me tengo que afanar por nada, bien, así esté en la circunstancia que esté. Entonces, es saber que si yo lo tengo a Él, como dice la palabra, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Amén. No me tengo que afanar. Hay gente que se afana buscando milagros, buscando respuestas, y buscan por un lado, por el otro, van donde el brujo, van donde el hechicero, van donde el vecino, van donde, bueno, en fin, a 1000 lugares y no consiguen nada. Porque mientras no tengamos a Cristo como debe de ser, no vamos a tener esa respuesta que estamos esperando. La gente como tal se preocupa por el problema, la dificultad, pero no tiene que ser así. La palabra me dice que Dios me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el mundo puede, dice el Salmo 46, dice que aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, con todo Jehová me restaurará, con todo Jehová estará conmigo. Entonces, si Él está conmigo, aunque la tierra quede una piedra sobre la otra, o sea, yo tengo que tener paz. Precisamente nosotros lo experimentamos aquí en el negocio. Nosotros experimentamos eso en el negocio porque en el negocio trabajamos mi nuera y trabajo yo. Entonces, hay días muy buenos, excelentes. Hay días que comienzan así como tranquilos, como que es mediodía y no ha pasado mucho. Y yo le digo a mi nuera, no vivimos por vista, vivimos por fe. La palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces no se afane que hoy hay una nueva para nosotros. La de ayer ya fue una de ayer, la de hoy es la de hoy y la de mañana será la de mañana. Entonces yo no me tengo que afanar, yo lo que tengo que afanarme es por buscar su presencia, por buscarlo a Él, que junto con Él todo llega, eso es como tenerlo a Él es tenerlo todo, todo llega ahí, todo. Cuando menos piensa, llega un niño, llega un adulto, llega un viejito, una viejita, una persona que Dios use. Y se llena el local, dejan la vida. O sea, uno ve en la noche que Dios es bueno en gran manera para respondernos. ¿De qué depende? De que yo no me afane, de que yo no me desespere, de que yo le crea, de que yo le busque. Porque conforme a mi búsqueda, Él va a hacerlo todo. Entonces, mientras yo me afano, lo que tengo que hacer es buscarlo a Él. Mientras yo me preocupo, lo que tengo que hacer es adorarlo a Él. Es lo único que tengo que hacer. El resto, todo llegará por añadidura, como Él lo dijo. Algo muy importante que tenemos que tener la certeza, Él es llave. O sea, Cristo es llave. Cuando Él le dijo a Pedro, entrego las llaves de los reinos, o sea, Él se estaba entregando a Él mismo. Y Él es llave. Él es la llave contra la muerte. Él es la llave para abrir el tesoro. Él es la llave para que haya vida. La llave para la sanidad. O sea, es la llave precisamente la cual abre cualquier puerta. Él es la llave de David. Si Él es la llave de David, es la llave con que se puede abrir toda puerta y se puede cerrar toda puerta. Sigue diciendo la palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si yo vivo según la carne, soy desagradable delante de Dios. Porque dice que no puedo agradar. Y yo tengo que sujetar mi carne. O sea, todos pecamos, todos cometemos errores, pero mi carne tiene que estar crucificada todos los días, cada momento, cada instante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, ¿qué hace que Cristo pueda establecerse en nosotros?
Siempre hemos hablado de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que la respuesta viene cuando verdaderamente, o sea, el Cristo de gloria más se manifiesta. Porque dice la palabra que para eso se manifestó el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. O sea, cuando el Cristo se manifiesta en tu vida, ahí viene la respuesta. Y sigue diciendo la palabra. Mas vosotros no vivís según en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Cómo tiene que estar nuestro cuerpo? Muerto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del proceso de Cristo. Murió y resucitó. Pero para poder ser transformado en nuestro cuerpo mortal, tenemos que morir. O sea, no podemos llegar a una resurrección o a recibir la bendición si tú no mueres. Pues tenemos que dejar que el Espíritu de Cristo se manifieste en nosotros, porque pues si nosotros tenemos activo, dice que tenemos que morir en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que mi cuerpo tiene que hacerse como a un lado y dejar que el Espíritu saque a flote lo que Cristo tiene en nosotros, lo que floree, lo que Él está haciendo en nosotros, lo que Él tiene con nosotros tiene que salir a flote y es lo que se tiene que ver. Entonces ya nuestra humanidad carnal, nuestra humanidad ya tiene que morir, o sea, hacerse como a un lado, quedarse ahí sujeta para que lo de Dios que está en nosotros se manifieste. Por eso Pablo comienza diciéndole que ninguna condenación hay para los que no es los que viven de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. ¿Qué es la carne? La carne es la unión de este cuerpo con el alma. O sea, si este cuerpo no tuviera alma, pues estaría muerto, no sentiría. ¿Por qué? Porque mi alma es lo que hace que si yo me pellizco me duele, que si me corto me duela. ¿Por qué? Porque el alma es corazón, el alma es voluntad, el alma es mente, el alma es emociones. Entonces, si el alma no tuviera en mi cuerpo, simplemente estuviera muerto. Pero cuando hablamos de que mi carne tiene que morir, o sea, mi alma y mi cuerpo tienen que morir para que mi espíritu pueda estar vivificado. Entonces sigue diciendo, estar muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Por qué? Y aquí está hablando no del espíritu de Dios, está hablando del espíritu del hombre. O sea que el espíritu del hombre tiene que estar viviendo a causa de la justicia, porque en el espíritu del hombre está la justicia de Dios. Amén, aleluya. O sea que si en nosotros está la justicia de Dios, tenemos que ser justos. Si en nosotros está la justicia de Dios, tenemos que andar en verdad. Si en nosotros está la justicia de Dios, tenemos que verdaderamente dejarla manifestar. Y si el espíritu de aquel, yo quiero que, mejor dicho, este versículo tú lo vas a declarar, lo vas a reclamar, lo vas a establecer. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, ¿quién? ¿El espíritu de quién? Del Padre. ¿Quién era el que estaba muerto? Jesús. Pero eso, por eso dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea, el espíritu del Padre, la simiente del Padre que es el Hijo, y el Padre mismo están viviendo en nosotros. Por eso la palabra que leía Fabián hablaba precisamente de que si vencemos, nos sentaremos con Él juntamente en el trono. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en el trono. Pero al estar en el trono, a la vez ese trono está dentro de nosotros. Entonces dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Ahí es donde tú y yo tenemos que entender, es que el poder del Espíritu del Padre es un poder que va más allá, vence la muerte. O sea, mire lo que pasó allí con Jesús.
Yo quiero que tú dimensiones lo que pasó con Cristo. ¿Acaso si levantó a Cristo de entre los muertos no puede multiplicarte el dinero? ¿Acaso si levantó a Jesucristo de entre los muertos no puede darte para una casa? ¿No puede sanarte? ¿Acaso si levantó a Jesucristo de entre los muertos no puede restaurar tus hijos? ¿No puede restaurar tu familia? Cuando yo le creo, cuando yo me posesiono en lo que es el poder de la resurrección. O sea, cuando yo verdaderamente muero, cuando yo sujeto lo que hay en mí, pero dejo que se manifieste aquello que verdaderamente tiene que ser establecido. Sigue diciendo la palabra. Así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué somos para con Cristo? Deudores. Estamos Deudores. en deuda con Él. O sea, ya está todo. Pero sigue diciendo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, somos llamados para que verdaderamente se cumpla en nosotros la palabra. Somos llamados para que Dios pueda obrar, porque somos deudores, pero no en nuestra carne. Somos deudores de acuerdo al Espíritu. Dice, porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, hablamos precisamente de todo lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esta palabra, yo tengo que entender algo muy poderoso. Es que yo tengo que hacer que mi carne muera. Si mi carne no muere, el poder de resurrección no estará en mí. Amén, así es. Santo, santo. Porque dice la palabra, es que hará, dice también, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, si yo no muero, yo tengo que morir todos los días. Amén. Resulta que hoy, yo creo que todo mundo experimenta que cada parte de su vida va viviendo y va experimentando unas nuevas emociones. Entonces tal vez tú eres una persona pasiva, pero resulta que por causa de los problemas te volviste una persona explosiva, una persona que vive dando cantaleta toda hora. Hay mamás, hay mujeres que no tienen hijos, pero cuando tienen hijos, y sus hijos crecen, como no les quieren pegar, dan cantaleta todo el día. Santo. Entonces, si da cantaleta todo el día y la palabra dice que de toda palabra le tiene que dar cuenta a Dios, cuando se presente delante de Dios, le va a decir, Señor, pero es que yo no le quería dar a mis hijos, yo no le quería pegar. Entonces Dios le va a decir, pero simplemente invalidaste la palabra, porque la palabra dice, corrige con vara. Entonces, si no corrigiste y diste cantaleta, pecaste. Porque la palabra dice que no tienes que estar ahí. Dele que dele. Entonces, tenemos que precisamente permitir que Dios verdaderamente se establezca y que Dios obre de esa manera cuando yo permito morir, cuando yo muero a la carne. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, amén. ¿Y cómo nos guía el Espíritu?
Pues dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo de Dios nos da la paz. El Espíritu Santo de Dios es el que nos aconseja. Nos da espíritu de sabiduría. Es amigo. Es amigo, nos da espíritu de revelación. O sea, si tenemos nosotros con nosotros el Espíritu Santo de Dios, créame que tenemos la llave más poderosa que cualquier ser humano puede tener. Entonces, verdaderamente vale la pena dejarnos guiar por Dios. Vale la pena seguir el camino del Señor. Vale la pena sujetarnos nosotros ante la poderosa mano del Señor. Por eso dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces Dios verdaderamente se ha establecido en mí. Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, Dios me ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, aprendo a escuchar la voz de aquel que me habla. Amén, amén, amén. O sea, ahí es donde tenemos que entender y tenemos que entrar a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Porque hay gente que ora, pero ¿escuchaste lo que Dios te dijo esta mañana? Y yo precisamente esta mañana, mientras que estaba haciendo mis quehaceres, yo le decía, Señor, o sea, ese es el poder que nosotros necesitamos. Necesitamos que Dios te hable. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos que verdaderamente estés sintonizado con la voz del cielo. Porque muchas veces nos dejamos guiar por la voz del segundo cielo y es la voz del diablo. Te sigue diciendo la palabra. Y si hijos, también herederos. Amén. Herederos de Dios. O sea, este es un tiempo de herencia. Aleluya, así es. Este es un tiempo de verdaderamente ver respuestas. Este es un tiempo en que la gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios que hay en ti se tiene que manifestar para que haya respuesta. Sí, maravilloso Dios. Si no te metes en ese nivel, si no mueres a ti, si no mueres a lo que tienes que morir, el poder de resurrección, aquello que verdaderamente hace que haya herencia en tu vida, no vas a poder lograr lo que Dios tiene contigo. Tengo que morir, tengo que guardarme, tengo que vivir y tengo que manifestarme. Porque la palabra dice que la tierra entera espera que la justicia de Dios se manifieste. Amén, amén. Y si somos justicia de Dios, está esperando la tierra, allí el barrio donde tú vives, allí la cuadra donde tú vives, allí el municipio, la ciudad donde tú vives, el país donde tú vives, está esperando que alguien como tú se manifieste. Amén, aleluya, Señor. Amén, aleluya. Y sigue diciendo. Entonces dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es el Cristo? ¿Cómo es el Cristo que tú y yo tenemos que tener? Glorificado. O sea, tú no puedes estar dependiendo del Jesús de Nazaret, del Maestro de Galilea, de Jesús, el Hijo de María. No, de Jesucristo, el Cristo glorificado. Amén. Por eso lo dice muy claro. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Él ya está en gloria. O sea, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene todas las riquezas, tiene todo. Y ya lo recuperó todo. Si tú y yo morimos, el Espíritu del Padre restaurará, renovará, hará lo que tenga que hacer. Regenerará aquello que está muerto para que verdaderamente se cumpla la palabra en tu vida y en mi vida. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Así es. Tú estás pasando por el desierto, Así es, Señor Jesucristo. pero yo te puedo decir que si estás pasando el desierto es porque hay una tierra prometida. Amén, aleluya, Señor. Así es. El mar se abrirá, Amén. el río se abrirá, Amén. Aleluya. porque verdaderamente el Dios que está contigo y conmigo es aquel que ya te ha dado toda la victoria, es aquel que ya se ha establecido. Así que tenemos que permanecer, tenemos que creer, que tenemos que declarar. Amén, así es. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra. Porque el anhelo ardiente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se debe manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, o sea, ¿quién está anhelando? La creación completa. Porque el anhelo ardiente de Dios, ardiente de la creación, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Amén. O sea, que quienes tienen que manifestarse. Nosotros. Somos nosotros que tenemos que manifestarnos. La creación entera está esperando. La creación entera está esperando la manifestación de tú y yo y de cada ser humano que se dice ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la creación, dice la palabra que la creación gime a causa de la maldad, la tierra gime, las tierras no producen, están secas. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Necesitamos que nos levantemos, tú y yo, como verdaderos hijos de Dios, a manifestar la obra de Dios en la tierra, en las aguas, en las plantas, en los animales y en todo lo que tiene vida en la tierra. Porque entonces de esa manera podemos redimir. Necesitamos redimir con la sangre del cordero la tierra. Necesitamos redimir las plantas, necesitamos redimir los mares, las aguas, todo lo que tiene, todo lo que ha sido creado. Dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios nos tenemos que levantar a manifestar la obra de Cristo, a manifestar el poder de Cristo sobre toda la creación. Tú y yo tenemos que entender algo. Tenemos que manifestarnos con la autoridad que es Dios. Amén, amén. Entonces, cuando dice la palabra, también, o sea, añadiendo un poquito lo que estaba diciendo mi esposa, porque dice la palabra que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Cuáles son las obras del diablo? Infertilidad, Amén. esterilidad, Sí. Que la tierra muerte, robo, que la tierra no produzca, que las plagas te lleguen a tu cementera, que las plagas que a ti te roban el dinero, que trabajes y no te paguen. Todas esas son las obras del diablo. O sea, la enfermedad, la destrucción de los hogares, la división de los hogares. Pero cuando tú y yo entendemos algo, es que verdaderamente se tiene que manifestar. ¿Qué se tiene que manifestar? Amén. La justicia de Dios. Amén. El Hijo de Dios que vive en nosotros Amén. Amén. tiene que manifestarse. Amén. Si no se manifiesta, no hay respuesta. Si no se manifiesta, no seremos bendecidos, no Amén. seremos Así prosperados. es, así es. Si no se manifiesta el Hijo de Dios que está en nosotros. O sea, cuando alguien se deja acusar por el diablo a toda hora, simplemente está dándose golpes de pecho a todo momento. Entonces Dios no me sana porque es que yo hace 20 años pequé y Señor perdóname por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y resulta que regañé a mi hijo y lo exhorté feo, le pegué cuando tenía 5 años y mi hijo tiene 30 años y todavía tengo el remordimiento. O sea, no tiene un arrepentimiento, sino un remordimiento.
Entonces resulta que le fallé a mi esposa hace 20 años y todavía estoy aquí, Señor, de verdad que por eso es que ahora no tengo bendición y es que no sé qué. O sea, ¿qué pasa? Que si tú no dejas, o sea, si no mueres a la carne y no dejas que el poder de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos resucite tu cuerpo, resucite tu carne. Porque tu carne son emociones, tus emociones tienen que ser transformadas. Tu carne son pensamientos, tus pensamientos tienen que ser cambiados. Tu carne son precisamente la boca, lo que hablas. Amén, amén. Entonces, o sea, tu boca tiene que ser cambiada, la manera en que hablas. Si nos damos cuenta, a Isaías le tocó Dios pasarle un carbón encendido. Y si tú eres una persona que a toda hora vives quejándote, que a toda hora vives llorando, que a toda hora crees que Dios no te responde, que te dejó solo, simplemente entonces dile, Señor, pásame un carbón encendido por mi boca. Amén. Necesitamos decirle al Señor que alinee nuestra boca con el cielo, que alinee nuestra boca con el Espíritu Santo, porque muchas veces alineamos nuestra boca con el infierno, mas no con el cielo. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, alinea nuestra boca con el Espíritu Santo, alinea nuestra boca con el cielo, que las palabras que salen de nuestra boca sean las que el cielo necesita que nosotros manifestemos aquí en la tierra. Cuando tú y yo le creemos a la palabra y sabemos que verdaderamente esa palabra se cumple, esa palabra se hace realidad, es porque hemos muerto. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú hablarás a lo que Dios te dijo. Jesús decía algo: las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta. Amén. He hablado lo que el Padre me ha dado. Amén, así es, aleluya. Entonces Jesús nos enseña la manera en que tú y yo tenemos que hablar. Muchas veces nuestras palabras no son alineadas con el Espíritu de Dios, con lo que Dios te habla. ¿Qué pasa? Nosotros, sobre todo, buscamos una respuesta de Dios. Pero cuando nosotros necesitamos una respuesta de Dios, yo le digo, amor, tú buscas tu respuesta, yo busco mi respuesta y nos sentamos y unimos las dos respuestas para buscar una solución. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que Dios me habla a mí, otra cosa es lo que Dios le habla a ella. Pero, de las dos respuestas podemos escuchar, venir a traer ¿qué? Y varias veces Dios nos ha hablado en palabras diferentes, pero nos ha dicho lo mismo. Y un día estábamos pasando por un problema, y no era problema entre los dos, pero era un problema ministerial, y estábamos nosotros diciéndole, Señor, ¿qué hacemos? Y sin saber, cada uno estaba buscando, ¿por qué? Por su lado. Y ella estaba buscando por su lado, yo estaba buscando por mi lado, diciéndole, Señor, háblame. Amén. Y cuando Dios nos habló, cuando un día nos sentamos y comenzamos a hablar y comenzamos a exponer el problema y comenzamos a darnos cuenta de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, entonces nos sentamos y le dije, amor, mire que a mí me parece tal cosa, a mí me parece tal otra, a mí me parece tal otra. Y ella me dice, a mí me está pasando lo mismo. Pero Dios a mí me ha dado esta palabra, yo la estudié en esta Biblia, la estudié en esta otra, había estudiado la palabra como en unos 4 Biblias diferentes. Y la palabra que Dios le había dado a ella en Deuteronomio, a mí me la había dado en Nehemías. Y era exactamente la misma palabra. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Por eso es muy importante que se cumpla la palabra que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén, aleluya, así es. Así es. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestra fe no está activa. ¿Por qué? Porque escuchamos otras cosas que no son la voz de Dios. Amén. O porque simplemente nos dejamos llevar por los problemas, por las dificultades, no buscamos qué quiere Dios, sino nos dejamos llevar por el sentimiento que estamos pasando y no nos dejamos direccionar por el Espíritu.
Lo que pasa es que muchas veces no solo Dios nos habla o el diablo. Resulta que tú estás pasando por una enfermedad o tu hijo está pasando por una enfermedad. Te voy a colocar el ejemplo de tu hijo. Entonces tu hijo está pasando por una enfermedad y lo primero que tú dices es se va a morir y comienza a llorar. ¿Qué legalizas? La muerte. Entonces, ¿qué quiere el diablo? El diablo te comienza a hablar, el demonio de enfermedad te comienza a hablar. Por eso para aquellos que son chillones no anden chillando a toda hora, porque lo único que legalizas es desgracia. Llórele a Dios y eso sí será la bendición más grande, porque tus lágrimas serán precisamente delante de Dios, honradas por Dios. Pero si tú le lloras que es que mi esposo me dejó, es que el dinero, es que, o sea, tú estás mirando solamente las circunstancias y el diablo, o sea, el demonio que está oponiéndose, que tuvo, ponme cuidado, te voy a colocar este ejemplo. Daniel comenzó el ayuno de 21 días y desde el primer momento Dios le respondió. Amén. Eso dice la palabra. Amén. Pero un principado se opuso. Entonces, todo lo que Dios ya nos bendijo, lo que ya Dios destinó para nosotros, ya lo entregó para nuestras vidas. Pero, Amén. Amén. ¿qué pasa? Que todo está en el tercer cielo. Tú tienes que bajarlo, tienes que establecerlo. Por eso es muy importante que tú escuches Amén, amén, la voz de amén. Dios. Aleluya. Porque Dios te dará las estrategias exactas. Amén, amén. Tal vez Dios un día te despertó a las 3 de la mañana. Porque es que Dios es omnipresente, el diablo no. Amén, así es. De pronto el demonio que estaba oponiéndosele a usted está ocupado con otra posición, oponiéndole a otra persona. Y en ese momento, ¡pum! Dios te despertó ¿para qué? O Dios mandó un ángel. Muchas veces, o sea, yo tuve esa experiencia con mi cuñada porque estábamos orando para que ella pudiera vender la casa y no salía. O sea, ya llevábamos casi 2 años orando porque ella pudiera vender la casa y no salía una respuesta. Pero un día a las 3 de la mañana Dios me despertó y me levanté a orar. Y ese día comencé yo en el espíritu fui a la casa de ella a ministrar, pero en el momento que yo entro a ministrar, la veo a ella levantada. Entonces comienzo a escribirle, a orar y enviarle por WhatsApp. Y a medida que yo oraba y le enviaba por WhatsApp, ahí comencé a darme cuenta de que, o sea, sí estaba despierta. O sea, lo que Dios me había mostrado en el espíritu sí estaba despierta. Y ella comenzó a responderme. Ella estaba llorando, estaba angustiada porque no hallaba respuesta. Pero ese día establecimos la victoria. Y pasaron como 1 mes y se dieron todas las cosas. O sea, es en el momento que Dios te dice. Por eso tienes que tener tu oído ahí. Mucha gente Dios la despierta y simplemente dan el bote y dice, ay Señor, ¿por qué tan temprano? Yo oro mejor a las 8 de la mañana. No, Dios tiene el momento preciso. Y si Dios te despierta a la 1, a las 2, a las 3, a la hora que te coloque de una. ¿Por qué? Porque es el momento. Amén, así es. O sea, es el momento en que un ángel tal vez vino y se levantó precisamente para pelear contra aquel opositor. Pero hay gente que no está atento a la voz de Dios. Entonces, si no estamos atentos a la voz de Dios, no nos podemos manifestar. Entonces, sigue diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Amén, amén. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, ¿qué pasa? Que como hijos de Dios somos libres, que como hijos de Dios somos la voz de Dios en la tierra. Si tú no eres ese hijo de Dios que verdaderamente está ahí parado en la brecha creyendo, entonces no va a verse la victoria de Dios. Entonces, muchas veces lo que Dios quiere hacer es que tú y yo verdaderamente le creamos.
que tú y yo estemos sintonizados, que tú y yo creamos lo que somos y tomemos el poder de resurrección para nosotros, para que en mi espíritu esté totalmente manifestado el poder de Dios. Amén, aleluya. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y tal vez tú dices, pero ¿qué hay? ¿Cuáles son los dolores de parto? Yo sé que las mujeres sí saben. Y aquellas que han tenido gemelos, que han tenido trillizos, saben más. Porque tuvo un bebé y le comenzaron los dolores del otro. Oh, santo. Me acuerdo de una mujer que ella pasaron los 9 meses y siempre, o sea, y se volvió para la casa y era una vecina, entonces yo le dije, vecina, esos que son trillizos. Y dijo, no vecino, no, porque me dijeron que era uno solo. Y se fue, pasó como una semana, se fue y comenzaron los dolores. Y ella después me decía, comenzaron los dolores. Y yo dije, uy, llegó la hora, voy a tener mi bebé. Y cuando tuvo el primero, y comenzaron otra vez los dolores. Y ella se imaginó que la mamá una vez le había dicho que si ella tenía mucho frío en la matriz, después le iban a dar dolores. Pero esos dolores trajeron otro. Y tuvo ese. Y comenzaron los dolores otra vez. Y dice que era tan terrible que ella ya no tenía fuerzas. Pero tuve el tercer bebé. Entonces te puedo decir algo. Dice la palabra que la creación entera está con dolores de parto. Y tal vez los dolores han empezado muchas veces. Pero no ha dado a luz aquello que verdaderamente tú esperas. Porque no ha estado con un corazón dispuesto. Porque no ha estado ahí para que Dios pueda obrar. Porque no ha estado ahí para que Dios pueda responderte. Porque cuando Dios ha abierto la puerta, tú no has estado pendiente. Por eso la palabra que leía Fabián dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no habla la gente incrédula. Hay gente que utiliza ese versículo para evangelizar, pero eso no está hablando a gente que no es creyente, está hablando a aquellos que son cristianos, porque Él viene y golpea la puerta, porque Él quiere entrar y cenar conmigo, pero resulta que yo no abrí la puerta. Entonces hay gente que está ocupada renegando y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no sé qué? Y Dios vino y le golpeó la puerta y ¿sabe qué? Lo dejaste por afuera. Dios no pudo entrar para entregarte la bendición que había para ti. Te sigue diciendo la palabra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud y habla de espíritu, no habla de espíritu de Dios, sino espíritu de hombre. Ponme cuidado. Pues no haber recibido el espíritu, está con minúscula, o sea que es espíritu de hombre, de esclavitud. O sea, mi espíritu no fue llamado para ser esclavo. Mi espíritu fue llamado para recibir el poder de Cristo y verdaderamente ser establecido. Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, mi espíritu viene del Padre, por eso se llama, Él es el Padre de los espíritus. O sea que al Padre haber colocado un espíritu en mí, amén, me dio vida, pero no solo me dio vida, me hizo hijo de Dios. Amén, aleluya. Así es. O sea que todo aquel que tiene un espíritu debería ser hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios debe aceptar a Cristo. Amén, amén, así es. Como el único mediador. ¿Qué pasa? Si tú no estableces a Cristo, es que yo establezco a la Virgen. Pues déjeme decirle que baila. Porque es que la Virgen simplemente fue el instrumento que Dios usó para que viniera Cristo. Sí, fue una mujer sujeta, fue una mujer que se guardó, todo eso es válido. Pero
fue un instrumento. La burra que le habló a Balaán fue un instrumento. El gallo que cantó a Pedro fue un instrumento. Tú y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. O sea, en ningún momento estoy desmeritando lo que ella hizo. Pero sí te puedo decir que verdaderamente lo que tú y yo tenemos que entender es que verdaderamente hemos recibido un espíritu que nos adoptó. ¿Por qué? Porque como mi carne, o sea, este cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo, entonces se une mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, al tener una verdadera comunión con Dios, mi espíritu trae adopción. Y el Espíritu de Dios está en mi cuerpo. Entonces, mi alma, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse. Lo terrible es que mi alma no se sujeta porque yo estoy pendiente en alegar, en cantaletear, en maldecir, en renegar, en estar peleando a toda hora, en estar diciendo cosas, en estar siendo una persona negativa. Entonces tenemos que ser verdaderamente hijos. Dice, por el cual clamamos Abba Padre. Amén, amén. O sea, por el cual, ¿qué quiere decir Abba Padre? Padre mío. O sea, ¿qué hace cuando tú haces una adoración del Espíritu? Por eso dice Juan, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero no quiere decir, no está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu del hombre. Amén. Sigue diciendo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, al tener una verdadera comunión con Dios, el Espíritu de Dios da comunión a mi espíritu. En mi espíritu, ¿qué hay? La adopción. Amén, amén. En mi espíritu hay un registro que dice, eres hijo de el Dios vivo del cielo. Entonces, si eres vivo, si eres hijo del Dios vivo del cielo, el Espíritu de Dios viene y da testimonio a mi espíritu de toda la gloria, de toda la manifestación de Dios, de todo el poder de Dios, de toda la deidad de Dios que tiene que manifestarse en nosotros. Y sigue diciendo. Perdón. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que hay en nosotros manifestarse. Amén, amén. Amén, Señor, así es. Y sigue diciendo la palabra. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Aquí se habla del Espíritu de Dios. ¿Qué tenemos? Las primicias. ¿Y qué es una primicia? Es lo primero. Lo más importante. Lo primero, lo mejor. Lo que tú escogiste para Dios. Amén. O sea, ¿qué colocó Dios en nosotros? Lo mejor. Amén. Así es. Lo mejor. O sea que cuando Dios diseñó a Ernesto, colocó lo mejor que era para Ernesto. Otra cosa es que yo me vaya por otro camino y no coja lo que es mejor. Porque porque yo vivo de pronto, no me guarde, porque vivo de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. Amén. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén, amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Gime por nosotros. Gime por nosotros. Así es. Ahí está hablando del Espíritu de Dios. Intercede por nosotros. Sí, Señor. Sí, Padre. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Al conectarse con mi espíritu, va al Padre y conoce la necesidad que hay en mi espíritu. Entonces lleva al Padre como la razón
de que el espíritu de Ernesto está necesitando tal y tal y tal cosa, y por eso estaba clamando esta mañana, y por eso estaba orando, y trae que una respuesta. Te resulta que tú clamaste hoy, pero mañana no clamaste. Mañana no estabas en el lugar secreto. El Espíritu Santo vino y, oiga, ¿y a dónde está? No es, está ocupado por allá escuchando música mundana, porque eso es lo terrible. Que, o sea, si tú escuchas música mundana, pues no estás conectado con Dios. Si tú estás bailando, si tú estás ahí, o sea, conectado con otras cosas, no va a estar conectado con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verdaderamente permitir que Dios se manifieste. Amén, así es. O sea, tienes que dejar que Cristo se manifieste y que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu espíritu. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, Amén. porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien. Ah, es que yo pasé por la escasez, es que Señor, es que pastor, usted no entiende, porque es que a mí me duele, porque es que usted no entiende, porque es que los problemas en mi casa, porque es que mi marido, pues déjeme decirle que dice la palabra que todo te ayuda para bien. O sea, Dios necesita quebrantarte. Y hay circunstancias en las cuales tú dices, no, yo qué, porque me tengo que aguantar. Y Dios dice, tranquilo, que si usted no quiere con esta roca, pues con otra la voy a pulir un poquito más fuerte. Porque tal vez con esta roca que te coloqué al lado, tú dices, no puedo ser transformado. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, amén. ¿Conforme a qué? Al propósito que Dios colocó en nosotros, a lo que Dios plasmó en nuestras vidas. Amén, amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a la imagen de quién fuimos hechos. La imagen de Jesucristo. ¿A qué imagen tenemos que llegar? A la imagen A la imagen de Jesucristo. ¿Quién deformó esa imagen en nosotros? El pecado. Así que vamos a orar. Pues mi esposa va a estar orando, dándole gracias a Dios por esta palabra. Y vamos ahí donde tú estás, vamos a partir el cuerpo y tomar la sangre y declarar que verdaderamente el Dios de los cielos se establece. Amén. Maravilloso Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, Sí, aquí Padre. estamos, Dios. Estamos aquí, Padre, conectados con más de una persona que está ya en su casa, en su trabajo, pero que de alguna manera están conectados con nosotros en un mismo espíritu, Señor, para recibir esta palabra. Sí, Padre de la gloria. Tu palabra dice, Señor, que cómo hemos de pedir, Señor. Sí, mi Rey. En esta hora creemos que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta su obra poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Sí, Padre. Padre, toma cada vida en tus manos, joven, adulto, Sí, mi Rey. Señor, señora, niños, Padre, en el nombre de Eres Jesucristo, mi Dios. entregamos, Dios, cada familia, cada persona, Te amamos. aquí en Fome, en Acacias, en Villavicencio, Adoramos en tu Chile, presencia. Señor, en Venezuela, Padre, en todos los lugares que se conectan con nosotros para escuchar esta palabra. Adoramos. Declaramos, Señor, que hoy el Espíritu Declaramos, Santo de Dios Dios, tu poder, toma el tu control de respaldo. sus vidas, toma el control de sus El poder corazones. de resurrección, Toma, Señor, hoy el poder de resurrección, el poder de Oh, Cristo, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Hoy toma Oh, las santo, vidas para santo, vivificar santo, todo santo, cuerpo, santo, para santo. vivificar, Señor, en cada Oh, persona, la Señor, pasión, para la manifestar pasión, en cada la persona pasión, la la obra pasión, salvadora, la la obra poderosa Y del para Espíritu, Jaya, Señor. Jaya, Tu palabra Jaya, dice que la Jaya, tierra está Jaya. esperando la manifestación de los Viva hijos. Jaya, Padre, Jaya, como Jaya, hijos, Dios, Jaya. hoy declaro que nos levantamos como hijos, hoy declaro que Manana, se levantan, Jaya, Padre, Jaya. para poder llevar una manifestación, Oh, Señor, Jaya, de la Jaya, gloria Jaya, tuya, Jaya, la manifestación de tus Jaya, obras, la manifestación de tu salvación, la redención tuya, Señor. Hoy se manifiesta, Padre, para cada persona, Víbora, Señor, Jaya, para Víbora, cada Jaya, reino, Jaya, Señor Jaya, Jesucristo Jaya. precioso.
En esta hora, mi Señor, queremos manifestar tu obra, Señor, a cada persona que está conectada, manifestar tu obra a cada ser que escucha la palabra, que hoy dispone su corazón, Señor. Así que allá donde tú estás, hermano mío, dispón tu corazón. Dile al Señor ahora mismo: Espíritu Santo, entra ahora en mi vida y comienza a manifestar el reino, manifestar la obra de Dios en mi vida. Dile: Espíritu Santo de Dios, yo necesito que te manifiestes a mi vida con esa obra poderosa, con esa obra salvadora, que traigas redención a mi vida, que yo pueda levantarme para ser un instrumento en tus manos, que yo pueda levantarme a manifestar a las personas, a manifestar aún a la misma creación, la obra que Jesucristo hizo en mi vida y en la cruz del Calvario. Así que en esta hora, Padre Santo, declaramos tu victoria, la victoria de la cruz, la declaramos sobre cada uno, Señor. Aquel que está enfermo, aquel que está atribulado, aquel que está en problemas, en necesidad. Padre, que hoy el problema y la circunstancia no sea más grande que el Cristo glorificado, que ha sido levantado de entre los muertos para manifestar tu obra. Así que, Señor, en esta hora declaramos que hay libertad, que hay redención, que hay bendición, que son llenos con tu presencia, que son llenos con la unción del Espíritu Santo, que son llenos, Señor, con tu poder, Padre bendito. Bendecimos cada persona. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios que hoy toma vida en la vida de cada uno, Señor. Que comencemos a movernos no por nuestras emociones, que comencemos a movernos no por lo que sentimos, sino que dejemos que el Espíritu Santo comience a habitar en nuestros corazones. Comencemos a vivir por el Espíritu lo que Él quiere habitar en nosotros, hacer lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, Padre. Hoy tomamos la carne, comemos el pan, tomamos la sangre y declaramos el poder de Cristo manifestado en nuestra vida de una manera sobrenatural, Señor, de una manera poderosa, Señor, de una manera grande y maravillosa, Señor. Sí, Padre, sí, Señor. Hoy lo declaramos, bendito Rey. Hoy lo declaramos, bendito Padre. Hoy declaramos que la obra poderosa se manifiesta a Blanca, Señor. La obra poderosa se manifiesta a Blanca, Señor. Espíritu Santo, tú hoy manifiestas en ella lo que ella tiene que hacer. Hoy se manifiesta, Padre, a ella lo que ella tiene que hacer, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Hoy lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Declaramos tiempo de manifestación para Alicia, Señor. Declaramos, bendito Rey, que tú eres el Dios que hoy manifiesta, Padre, la obra salvadora tuya, Señor. Hoy a Carol Villar, Señor, a la mamá, a toda su casa se manifiesta la obra salvadora del Cristo glorioso. A la vida de ellos se manifiesta el poder de Cristo a la vida de ellos, Señor, llevando libertad, Señor, llevando la paz del Espíritu que sobrepasa todo entendimiento. Hoy declaramos, Padre, que esa obra poderosa se manifiesta, Señor Aderli, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mismo declaramos, Padre Santo, que eres tú, Señor, el que hace, Padre Santo, que esa puerta se abra, y la puerta que tú abres, ni nadie la puede cerrar, Señor. Ahora mismo, hoy declaramos, Dios, declaramos que se esa abre puerta esa ya está puerta abierta de en el nombre de victoria, Jesús. Señor, en tu nombre Hoy ordenamos poderoso, y decretamos sí, por el Padre, poder de la sí, palabra, Señor. A que ese Manuel Murillo, ascenso Señor, está, declaramos, Padre, Padre, para que tú eres el que hoy, Padre Santo, lo visita, Señor, y con esa manifestación poderosa y gloriosa de la obra de Cristo a su vida, Señor. Hoy lo declaramos, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Sí, estamos Rey. Decretando, Señor, que tú Sí, hoy, Padre, toma eres vida en aquellos, Señor Dios. Jesucristo, porque Eres tu palabra lo poderoso, dice, Padre. que el que tiene a Cristo tiene la vida. Eres el Dios Así que nos Señor, guía. en esta Eres el hora Dios que nos estamos fortalece. declarando tu poder, Eres el estamos Dios que nos declarando llena de tu tu amor. autoridad. Allá, mi Eres el cuñado Dios que Héctor, nos Señor, ayuda yo a declaro permanecer. que ahora se manifiesta la obra de Cristo. Ahora se manifiesta la obra de Cristo a su esposa, a sus hijos, Sí, Padre de la maravilloso gloria. Rey, poderoso Dios. Declaramos, Declaramos, Señor, Dios, que se manifiesta la obra de establecemos Héctor tu Rincón, poder, tu Señor. autoridad. Se manifiesta el Cristo Creemos que glorioso, tú eres Señor. fiel. Y Padre, en el nombre Creemos de que Jesús, tú eres el para Dios que te llevar, Señor, manifiestas de vida, una para manera llevar sanidad, sobrenatural. para llevar redención, para llevar respuesta, Ahora Señor, mismo, en Padre. el nombre de Jesús, en el nombre poderoso Señor, de Jesús. aparezca, Lo estamos guía, declarando, renueva
prueba, trae Señor, sí, respuesta, Padre. Padre. Así es, bendito Dios. Estamos declarando en esta mañana que tú, Señor, es respuesta para todo aquel que te busca, para todo Amén, aquel sí, Padre. que quiere dejar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste y la obra salvadora de Cristo se manifieste en su Amén, vida, amén. llevando sanidad, llevando medicina, llevando restauración, llevando vida, Señor, quitando todo afán, quitando toda angustia, quitando toda ansiedad, porque dice tu palabra, echar toda ansiedad sobre vosotros, pues sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, Señor, en esta Sí, hora mi yo Rey. declaro que Sí, toda Padre. angustia se va en el nombre de Cristo, todo espíritu de opresión sale en el nombre de Jesús, todo espíritu Sí, mi inmundo Rey que ha estado precioso. ahí trayendo tormento, sale en el Clamamos, nombre de Dios. Jesús. Declaramos que ahora el Cristo glorioso se manifiesta llevando la paz de su espíritu que sobrepasa todo entendimiento, llevando vida, Padre, Sí, en Padre. el nombre de Jesús, dando libertad, dando la tranquilidad, Eres tu dando la Dios, paz, eres tu Altísimo dando el renuevo Jesucristo. de tu Espíritu Santo a cada vida. Padre, lo creemos y lo declaramos en esta hora, lo estamos estableciendo en esta hora. Enviamos tu palabra en esta Amén. hora, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos la palabra, Señor, y declaramos que hecho está. Tú eres el Dios que hace la obra creativa, tú eres el Dios que Amén. hace la operación extraña, tú eres el Espíritu Santo que Sí, Padre, convence, ahora que mismo, nos lleva a Dios. toda verdad. Y hoy enviamos tu palabra y declaramos que se cumple en el nombre de Jesús, que hay libertad, que hay cumplimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Lo estamos declarando, Señor, en fe, lo estamos declarando, Señor, en la autoridad de Cristo. Sí, Padre, Estamos de la declarando en el nombre poderoso de nuestro Señor Establecemos tu Jesucristo. victoria, tu Y poder, declaramos, establecemos, Padre, Señor, que que es tu nombre respaldo, sobre todo establecemos, nombre, Señor, que ese nombre que en el tú obras cielo de y en una la manera tierra y sobrenatural. aún debajo de la tierra, Señor. Sí, Padre, Así de que la ahora gloria. mismo declaramos que ni brujería ni hechicería tiene poder ni autoridad sobre tu vida, porque el Cristo glorioso fue manifestado para deshacer toda obra del diablo, aún en el mismo infierno. Así que todo pacto con los muertos, todo Sí, mi Rey entierro, precioso. toda inmundicia se quiebra, se rompe fiel, ahora, Dios. se desmenuza ahora por el poder y la autoridad de tu palabra. Así que, Señor, en Sí, esta mi hora Rey. lo estamos creyendo, Señor. Ahora mismo, estamos Padre. declarando vida, estamos declarando Llénanos de sanidad, ti, de tu estamos presencia, declarando Padre. manifestación de Cristo a cada vida, a cada persona. Allá donde tú estás, hermano, coloca tu mano. Llena, donde llena se de siente tu poder. enfermo, coloca tu mano Llena en de su tu corazón. autoridad, si hay tristeza, si hay manifiéstate, soledad, Padre de la si hay gloria. abandono, si hay angustia, si hay Levántate temor, como poderoso coloca guerrero. tu mano en el corazón y decreta ahora que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, fue manifestado para Establecemos deshacer la toda sanidad obra y del la diablo, libertad. aún en el mismo infierno. Por lo tanto hay libertad, hay sanidad, por lo tanto hay redención en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Y declaramos que ahora, al comer la carne y beber tu sangre, hay libertad. Al comer tu carne y beber tu sangre, Señor, nos hacemos uno con Él. Así que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y el Cristo que está en ti se tiene que manifestar. El Cristo que está en ti, tú lo tienes que dejar salir. Que se vea la obra poderosa de Cristo en tu Amén. vida. Ahora, Señor, trayendo una satisfacción, trayendo una paz, trayendo un gobierno eterno a su vida de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Así que ahí donde tú estás, hermano y hermana, vamos a tomar la cena en nuestra mano, vamos a comer la carne, vamos a beber la sangre y vamos a declarar que se perfecciona la obra de Cristo en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús lo declaramos. Si tú tienes la cena ahí, lo vas a hacer y le vas a Santo, decir, santo cuerpo, eres, hoy te hablo. Señor. En este cuerpo fue llevada la ruina, Sí, la Señor pobreza, Jesucristo, la sí, escasez, Padre, sí, la Señor. enfermedad, la Sí, maldición, la Padre, en el iniquidad. nombre de Jesucristo. Fueron llevadas en este cuerpo. Sí, Señor. Por el poder de la palabra Oh, sí, declaramos Padre, y en el nombre de decretamos Jesús hay que sanidad. todo lo que no es tuyo hoy se Oh, tiene que sí, deshacer. Señor. Y todo lo que fue llevado en el cuerpo, la victoria de aquello que fue llevado en el cuerpo, Sí, hoy Señor, tiene que aleluya. manifestarse Sí, sobre Señor, nuestro sí, cuerpo, la Padre, sanidad, aleluya. la libertad, el Oh, poder de las llagas de poderoso. Cristo. Sangre, Oh, hoy te hablo. maravilloso Dios. Y te ordeno que al unirse con mi sangre,
sea rompiendo, poderoso Dios, sí, Señor. arrancando de raíz todo aquello que hasta aquí Padre, había estado en mis sí, emociones, Señor, en mis pasiones, sí, Señor, ahora mismo. en mi mente, en mi corazón, Oh, y que yo pueda poderoso, ser ahora transformado mismo, y en nombre de vivificado por Jesús, ti, ahora Padre. mismo, Señor. Hoy exalto tu nombre, declaro tu palabra, Sí, Padre, declaro Dios sí, tu poder, Señor. tu autoridad, Que se y declaro que cumpla tú tu eres fiel, palabra, grande y Señor, que maravilloso. dice, muerte, yo soy tu muerte. Gracias, En el Padre de la nombre de gloria. Jesús. Lo declaramos y al partir Sí, el Padre, cuerpo, en el nombre de declaramos Jesús. que se manifiesta Sí, la Padre, revelación sí, de Dios Señor, sí, a tu Padre, vida. así es, aleluya. Bien puede comer Así el es, cuerpo y Cordero tomar la Santo, sangre. Sí, Señor. Así es, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí donde tú estás, dale gracias a Dios por esta palabra. Reclámala para ti y declara que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Para los de Villavicencio, recuerda, sábado 11, a las 7 de la noche estaremos comenzando el servicio allí en Villavicencio. Villavicencio, Casillas. Y verdaderamente, si tú estás en otra ciudad, ahí cerca de Villavicencio, y quieres ir, lo puedes hacer. Que sea Dios respaldando, obrando, que sea Dios levantando tu vida, pero que sea Dios cumpliendo el propósito que tiene también en ella. Y si tú vas a ir, recuerda, tienes que estar a las 6:30 para que te registres, para que puedas entrar, porque solo tenemos una hora por reglamentos de lo de la pandemia, que gracias a Dios ya ha calmado bastante, pero por reglamentos, la verdad, se puede demorar máximo una hora. Así que es muy importante que si tú quieres hallarte a toda la palabra, que si tú quieres hallarte, no estés llegando a las 8. Amén. Como pasa siempre que la gente llega a los servicios cuando uno está diciendo Dios les bendiga. Entonces aprovecha, es una oportunidad. Yo sé y estamos clamando porque Dios traiga respuestas sobrenaturales. Amén. Así que verdaderamente que sea Dios obrando y Dios trayendo respuesta a tu vida. Si quieres diezmar, quieres ofrendar, lo puedes hacer por medio de Nequi al 311-259-7637. Amén. Dios me le bendiga grandemente. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Ven. Ahí está, mano. Los esperamos entonces este 11 de septiembre en Villavicencio. Lleva a un amigo, lleva a una amiga, lleva a una persona que se encuentre en problemas, atribulada, enferma, con dificultades, porque el Espíritu Santo de Dios se manifestará en ese lugar de una manera creativa. Así que mis hermanos, quedan cordialmente invitados. Dios les bendiga, Cristo les ama, nos veremos pronto. Un abrazo.